Hola, hola, hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo cargado de chismecito fresco, análisis profundo y por supuesto, todo el amor que sentimos por el fascinante universo de las series turcas. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy segura, tiene a todos ustedes al borde del asiento, un tema que ha desatado ríos de comentarios, especulaciones y por supuesto, debates apasionados entre los fans. La enigmática relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero, ¿qué vamos a desmenuzar exactamente en este vídeo? Pues bien, vamos a analizar a fondo las recientes declaraciones de Hande Erçel. Esas palabras que han resonado en las redes sociales, esas confesiones que nos han dejado a todos pensando y preguntándonos, ¿qué es lo que realmente siente Hande por Kerem? ¿Hay miedo como algunos sugieren? ¿Hay amor como otros añoran? O quizás como suele ser en la vida, es una mezcla compleja, una combinación de ambos sentimientos? Vamos a desentrañar juntos esta intrincada madeja emocional, observando cada detalle, cada gesto, cada palabra que Hande ha pronunciado, para intentar descifrar qué se esconde realmente detrás de esa relación que tanto nos ha cautivado y que sigue siendo motivo de debate y fascinación. Ya saben, aquí en este canal somos como detectives, pero detectives de las emociones y los romances turcos. Nos encanta examinar minuciosamente todo lo que rodea a nuestros actores y actrices favoritos. Nos sumergimos en sus vidas, en sus declaraciones, en sus gestos, para intentar comprender las complejidades de sus relaciones. Y por supuesto me fascina leer sus comentarios, sus teorías, sus opiniones, porque ustedes, mi querida comunidad, son una parte esencial de este canal. Sus perspectivas enriquecen el análisis y hacen que el debate sea aún más interesante y entretenido. Así que prepárense porque hoy vamos a navegar en un mar de emociones, de especulaciones, de análisis detallado y, ¿por qué no?, un poquito de drama, porque, seamos honestos, a veces el drama es lo que le da sabor a la vida. Antes de zambullirnos de lleno en el análisis de las declaraciones de Hande, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no son suscriptores de este canal, este es el momento perfecto para unirse a nuestra apasionada comunidad. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán siempre al día con las últimas novedades, los análisis más profundos y los chismecitos más jugosos del mundo de las series turcas. Especialmente ahora con las noticias sobre parejas tan icónicas como la que vamos a tratar hoy, es crucial estar bien informados. Ya saben, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo juntos nuestra pasión por las series turcas. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Y no olviden dejar un like si este tema les interesa, eso me ayuda mucho. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Hande Erçel, la talentosísima actriz que nos robó el corazón con su inolvidable interpretación de Eda en Love is in the Air, ha concedido una entrevista que ha encendido las redes sociales como un volcán en erupción. Sus declaraciones han generado una ola de reacciones, comentarios y análisis que han hecho que los fans de la serie y, por supuesto, los seguidores de la pareja Serkan y Eda se pregunten, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué es lo que Hande quiere decir? ¿Qué se esconde detrás de sus palabras? Y la verdad es que las palabras de Hande han sido sorprendentes, reveladoras y, en mi opinión, bastante enigmáticas, dejando una sensación de misterio que ha alimentado la curiosidad de todos. Pero, ¿qué ha dicho exactamente Hande en esta entrevista que ha generado tanta expectación? Pues bien, en la entrevista, le preguntaron directamente sobre su relación con Kerem Bürsin. Recordemos que tras el enorme éxito de Love is in the Air, la química palpable y el romance que se veía en la pantalla traspasaron los límites de la ficción y se hicieron realidad. Hande y Kerem vivieron un apasionado romance que duró varios años. Todos nosotros, los fans, creíamos en ese amor con fervor. Nos emocionábamos con sus publicaciones en redes sociales, con sus apariciones públicas juntos. Y por supuesto, cuando anunciaron su separación, muchos de nosotros quedamos con el corazón roto. Fue como si una parte de nuestra propia historia de amor idealizada se desvaneciera. En esta reciente entrevista, Hande fue cuestionada no solo sobre su relación con Kerem, sino también sobre cómo recordaba ese periodo de su vida y sobre cómo veía, a día de hoy, su relación con él. Y sus respuestas, lejos de ser evasivas, superficiales o protocolarias, como podríamos esperar, fueron profundas, reveladoras y, como ya dije, bastante enigmáticas.
Nos adentramos en un terreno de emociones complejas. Ande abrió su corazón y compartió sus reflexiones. Uno de los puntos más llamativos y que más revuelo ha causado en sus declaraciones fue la forma en la que describió la experiencia de estar en una relación sometida a la intensa mirada de los medios de comunicación. Ande habló de la presión constante que se siente, de la incesante exposición, de la enorme dificultad de mantener la privacidad en un mundo donde todo se filtra y se comenta. Mencionó que en ciertos momentos se sentía abrumada por la atención mediática, por la necesidad de satisfacer las expectativas del público, y que en ocasiones le costaba separar su vida personal de su trabajo. Ya esto nos da una idea clara de las dificultades, los desafíos y las presiones que enfrentan las parejas de famosos. La vida bajo el escrutinio público es un terreno peligroso y resbaladizo, donde la intimidad se diluye y las emociones se exponen al juicio de millones. Pero lo que realmente encendió la llama de la curiosidad y la especulación fue la forma en que se refirió directamente a Kerem. En lugar de evocar un amor idílico, romántico y perfecto, como quizás muchos de nosotros esperábamos escuchar, Ande utilizó palabras que evocaban miedo, cautela, quizás una cierta sensación de protección. Por supuesto, no dijo explícitamente tengo miedo, pero la forma en que expresó sus sentimientos, la elección de sus palabras, la entonación de su voz, sugirieron que efectivamente algo de ese miedo, de esa inseguridad, estaba presente. Habló de la complejidad inherente a las relaciones amorosas, de los momentos difíciles, de los desacuerdos y las diferencias que inevitablemente surgen entre dos personas, incluso cuando existe un profundo amor y conexión. Dijo que mantener una relación bajo el implacable escrutinio público no es tarea fácil. La presión mediática, las expectativas de los fans, los rumores constantes, todo ello puede afectar la dinámica de la pareja, desgastándola y generando tensiones. Ande insinuó que en ciertos momentos sintió la necesidad de protegerse, de resguardar sus sentimientos, de crear una barrera para evitar que la exposición mediática la dañara. ¿Protegerse de qué? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Protegerse de las críticas? ¿De los juicios? ¿De la invasión de su privacidad? Ahí es donde reside la intriga, ¿verdad? La ambigüedad de sus palabras ha alimentado la curiosidad y ha generado múltiples interpretaciones. Ande también subrayó la importancia de la madurez emocional y la necesidad de aprender de las experiencias pasadas. Sugirió que aunque hubo momentos hermosos, significativos y memorables en su relación con Kerem, también hubo desafíos, dificultades y lecciones que les enseñaron mucho. Aprendizajes que sin duda los ayudaron a crecer como personas. Esto, por supuesto, nos da una perspectiva más realista de la relación, lejos de los cuentos de hadas que a veces idealizamos cuando vemos a una pareja feliz en la pantalla o en las redes sociales. Las relaciones no son perfectas. Están llenas de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de tristeza, de acuerdos y desacuerdos. Y la madurez emocional consiste en aprender a gestionar esos momentos, a sacar lecciones de las experiencias y a seguir adelante, aunque el camino a veces sea difícil. Ahora bien, después de todo esto, ¿podemos deducir de las declaraciones de Ande? ¿Realmente hay una sensación de miedo involucrada en la relación entre Ande y Kerem? O tal vez, es simplemente una forma de expresar la complejidad de las emociones que surgen tras una separación, especialmente cuando esa separación es pública, comentada hasta la saciedad y analizada al detalle por millones de personas. Es una situación muy delicada, y es comprensible que Ande tenga que lidiar con todo esto. Yo personalmente creo que es una combinación de ambas cosas. Por un lado, es evidente que la enorme presión mediática y la constante exposición a la que se ven sometidas las celebridades pueden generar cierto miedo, cierta inseguridad. Cuando tu vida privada se convierte en el tema de conversación de millones de personas, es normal sentir la necesidad de protegerte, de resguardar tus sentimientos, de preservar tu intimidad. Es como si te pusieran una lupa y te obligaran a mostrar todos tus defectos y virtudes. Es una situación muy difícil de manejar. Por otro lado, es indudable y creo que todos los que seguimos su historia de amor podemos estar de acuerdo, que el amor y la atracción que sintieron Ande y Kerem fueron reales y profundos. No podemos olvidar la química arrolladora que tenían en la pantalla, esa conexión especial que traspasaba la ficción. Su complicidad era palpable y todos nos enamoramos de su historia de amor. Nos emocionábamos con cada publicación en redes sociales, con cada foto, con cada gesto. Creíamos y queríamos creer en ese amor. Pero como sabemos por experiencia propia,
las relaciones son inherentemente complejas y están llenas de matices. No siempre es todo color de rosa, como nos hacen creer las películas y los cuentos de hadas. A veces las diferencias, los desafíos, las presiones externas y las circunstancias de la vida pueden afectar la relación, desgastándola y, en última instancia, llevar a la separación, por mucho amor que exista. Creo que Ande, con sus declaraciones, está intentando ser honesta sobre lo que vivió, sobre lo que sintió, sobre las dificultades que enfrentó. Está intentando mostrar la realidad de una relación mediática, que es mucho más complicada de lo que parece desde fuera. Está reconociendo los momentos difíciles, las presiones, los miedos que experimentó. Está compartiendo su verdad, sin edulcorar la situación. Pero al mismo tiempo también creo que hay un respeto implícito hacia Kerem. No ha hablado mal de él, no ha intentado culparlo de nada. No ha revelado detalles íntimos de su relación, ni ha expuesto sus defectos. Simplemente ha contado su verdad, su experiencia, sin juicios ni rencores. Y eso dice mucho de ella, de su madurez y de su respeto hacia la persona que fue Kerem en su vida. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Esa es, sin duda, la pregunta del millón. La verdad es que a día de hoy es imposible saberlo con certeza. La vida da muchas vueltas, las relaciones pueden cambiar con el tiempo, y el futuro es siempre incierto. Es imposible predecir lo que deparará el destino. Lo que sí podemos decir, observando sus carreras, sus trayectorias y sus declaraciones, es que ambos parecen estar enfocados en sus carreras profesionales y en su crecimiento personal. Ambos son jóvenes, talentosos, exitosos y están en la cima de sus carreras. Han demostrado una gran profesionalidad y un enorme talento. Y aunque la relación entre ellos haya terminado, siempre quedará el cariño, el respeto, el recuerdo de los momentos compartidos y, por supuesto, la huella imborrable que dejaron en nuestros corazones. Además, no podemos negar que la chispa entre ellos, esa química especial, sigue presente, aunque sea en el recuerdo, en la nostalgia. La química que tenían en la pantalla y fuera de ella era innegable. Era evidente, palpable. Y como fans siempre nos quedará la esperanza, el deseo, la ilusión de que algún día, el destino los vuelva a unir y puedan encontrar la felicidad juntos, aunque sea en otro contexto, en otro momento de sus vidas. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿miedo o amor? Yo creo que en la respuesta de Ande hay una mezcla de ambos. Hay miedo a la exposición, a la presión mediática, a la repetición de errores, a revivir situaciones dolorosas. Pero también hay amor, respeto y cariño por la persona que fue Kerem en su vida. Y ese cariño perdura, a pesar de las dificultades y las diferencias. Y es que al final del día las relaciones son así, complejas, impredecibles y llenas de emociones contradictorias. A veces el amor y el miedo se entrelazan, se mezclan, se confunden, y nos dejan con la incertidumbre de qué deparará el futuro. Nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre nuestras propias relaciones, sobre la fragilidad del amor y la importancia de la comunicación y el respeto. En resumen, Ande Erçel nos ha regalado unas declaraciones que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el vertiginoso mundo de la fama y la exposición pública. Nos ha hablado de la presión mediática, de la vulnerabilidad, de los miedos que se viven en el ojo público. Pero también nos ha demostrado respeto y cariño por su expareja, Kerem Bürsin. ¿Miedo o amor? Yo diría que una combinación de ambos, una mezcla de sentimientos que refleja la realidad de cualquier relación, por más idílica que parezca desde fuera. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de las declaraciones de Ande Erçel. Ya saben que me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus interpretaciones, sus predicciones en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Ande siente miedo o amor por Kerem? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos en algún momento? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leerlos. Sus puntos de vista siempre son valiosos. Y antes de despedirnos por hoy, quiero agradecerles una vez más por ver mis vídeos, por su apoyo incondicional y por su entusiasmo por el mundo de las series turcas. Su presencia y su participación son fundamentales para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo juntos nuestra pasión por este fascinante universo.
Recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y chao.